Mi nombre es Daniel Antillano. Mi nombre es Daniel Antillano, formo parte del capítulo estudiantil de la APG UDO y tengo el agrado de dar estas primeras palabras antes de iniciar. A todos ustedes queremos agradecerles su participación en la actividad del mes de mayo de este capítulo estudiantil. El día de hoy contaremos con el apoyo del magíster Miguel Farfán con su ponencia Evaluación Petrofísica de Prospectos Arenosos en Pozos Exploratorios, un caso histórico. Hablando de nuestro invitado, él es geólogo, ingeniero geólogo, egresado de la Universidad de Oriente, con maestría en extracción de crudos pesados. Ha desempeñado el papel de petrofísico por más de 14 años en la industria del petróleo y gas. Adicionalmente, cuenta con 2 años como profesor universitario y también se dedica primordialmente a las áreas técnicas de la evaluación de formaciones, la interpretación de registros, las operaciones petrofísicas de producción, la caracterización de yacimientos y el geomodelado 3D para soportar técnica y económicamente los procesos de A&P, tomando en cuenta los costos eficientes y las metas de producción. Quiero darles unas pequeñas instrucciones que es antes de comenzar, que se activen cámaras y micrófonos para evitar interrupciones y las preguntas serán respondidas al finalizar la ponencia, para no interrumpir, con tal de no interrumpir. Como una recomendación, sugerimos anotar las preguntas para realizarlas en el espacio disponible. Muchas gracias. Cuando pueda. Señor Miguel. Ok, gracias, Daniel. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la confianza. Yo también voy a desactivar la cámara para optimizar el internet. La mayoría creo que estamos aquí en Venezuela y sabemos lo complicado que es esto. Entonces, así de esa manera optimizamos un poco, ¿no?, la conexión. Muchísimas gracias, muchachos. Muchísimas gracias a todos ustedes por su tiempo, por la confianza que nos han dado y al acatar esta convocatoria que ha hecho la gente de la APG Capítulo Udo Bolívar. Especial agradecimientos a ellos, a Gabriel Rosario, a Daniel, por hacer posible este momento de conexión entre nosotros, para compartir, para interactuar los conocimientos que tenemos. Hemos preparado esta presentación con mucho cariño para todos ustedes y espero que de verdad les permita a ustedes incrementar sus conocimientos en petrofísica. Quería comentar sobre los muchachos del APG porque sé que ellos hacen una labor increíble con todo lo difícil que está la situación país, lo difícil que están las conexiones, todo se ha agravado con el tema de la pandemia y sin embargo ellos siguen con mucho ímpetu, con mucha dedicación, haciendo esto posible para todos nosotros, ¿no? Interactuar de esta manera, conectarnos de esta manera para intercambiar conocimientos en esta enorme comunidad de las geociencias petroleras que tenemos en el país y fuera de las fronteras, porque hay muchísimos venezolanos geocientistas en varias partes del mundo compartiendo y conectándose con nosotros a través de la APG. Aprovecho también de hacer el llamado a los profesionales que nos están viendo o que están conectados en este webinar, para que se sumen también a nosotros en compartir sus conocimientos, sus experiencias adquiridas y podamos interactuar y además principalmente brindarle nuestros conocimientos a estos muchachos que son estudiantes de ingeniería y yacimiento, estudiantes de geociencia, que están ya en los últimos semestres y tienen un ímpetu y un deseo enorme por aprender. Entonces, es un llamado para que por favor también ustedes se unan a estas iniciativas y nos compartan sus conocimientos, por favor. Esta presentación la he titulado
evaluación petrofísica de prospectos arenosos en pozos exploratorios. Con este título quiero hacer una aclaratoria, un disclaimer, como hacen las empresas de servicio, porque aquí voy a presentar una metodología que yo recomiendo, una metodología que me ha funcionado a mí durante muchos años, pero quiero aclarar que no es una metodología infalible y no es una metodología general. Es una metodología que se aplica específicamente a prospectos de areniscas. Es decir, de repente no va a funcionar en prospectos que sean carbonáticos, porque recuerden que en Venezuela, por ejemplo, existen un gran abanico de heterogeneidades y tipos de yacimientos. Hay, por ejemplo, yacimientos naturalmente fracturados en siliciclásticos o en carbonáticos, entonces esta metodología no funcionaría allí. Hay también yacimientos en rocas cristalinas naturalmente fracturadas, como de los campos Mara y La Paz. Esta metodología quizás no funcione allí. También en Venezuela tenemos yacimientos de shale oil, como los de la formación La Luna en Occidente, y esta metodología tal vez no funcione allí. Esta metodología está comprobada, está aprobada para prospectos de areniscas. ¿Okay? Entonces es importante hacer eso. Ya en el ámbito internacional, el abanico de tipos de yacimientos crece mucho más. A nivel mundial, la mayoría de los yacimientos son carbonáticos. Y en una gran parte ahorita hay un auge con los yacimientos de shale gas y shale oil de los Estados Unidos, de Vaca Muerta en Argentina y así sucesivamente. Estas metodologías tal vez no funcionen en esos casos. Yo presento esto porque es el caso histórico que he preparado para ustedes y porque en Venezuela específicamente la mayoría de los yacimientos son de areniscas. Entonces, bueno, otra cosa que le quería aclarar es que específicamente la petrofísica tiene un ámbito de competencias demasiado grande. Actualmente las empresas petroleras, principalmente las major como Chevron, como Saudi Aramco, como Statoil, piden un abanico de competencias o de competencias técnicas bastante elevado. A los petrofísicos se les demanda no solo que sepan de caracterización o de evaluación de yacimientos de arenisca, también de carbonatos, también de shale gas, de shale oil, que sepan geomecánica, que sepan geomodelar las propiedades petrofísicas que ellos estiman, que sepan un poco de física de roca. No es tan fácil, muchachos, como decir, bueno, ya cumplí 8 años y voy a agarrar en LinkedIn o en LinkedIn, como se pronuncia en inglés, y voy a poner que soy petrofísico senior o soy petrofísico experto. No, las cosas no funcionan así, muchachos. El hecho de hacerte senior o advisor o experto, como lo quieran llamar, es principalmente del abanico de competencias técnicas, del número de competencias técnicas que tú puedas reunir. Entonces, esta profesión hay que llevarla con mucho paso firme, con mucha dedicación y sobre todo con mucho amor. Te tiene que gustar muchísimo porque de verdad que hay muchas, pero muchas competencias técnicas por aprender y no es fácil. Pero si te gusta, si te apasiona, lo vas a hacer, lo vas a desempeñar muy bien. Yo he enfocado esta presentación a un nivel intermedio, es decir, para estudiantes universitarios de geociencias y de ingeniería y yacimiento de los últimos semestres, para profesionales de la industria petrolera y por supuesto para petrofísicos también. Pero voy a tratar de ser lo más simple, ¿ok? No voy a entrar mucho en los tecnicismos para no aburrirlos, para no complicar mucho las cosas. Además que no soy un
No me considero un technical advisor, no me considero un experto de alto nivel en petrofísica. Sencillamente llevo mi profesión un día a la vez, aprendiendo, tratando de aprender y tratando de enseñar también. Me gusta, me apasiona muchísimo enseñar y por eso comparto con ustedes estos webinars. Bien. Vamos a comenzar hablando un poco de lo que es el rol de la petrofísica en la evaluación de prospectos. El rol general de la petrofísica en la evaluación de prospectos es básicamente el rol que tienen las otras disciplinas de la geociencia, es integrarse y crear un modelo de yacimiento que mitigue las incertidumbres, para de esa manera sustentar técnicamente las inversiones, los planes de desarrollo, es decir, integrarse, de caracterizar lo mejor posible el yacimiento, la trampa, en conjunto con las demás disciplinas para poder llevarlas a la alta gerencia o a la junta directiva, como usted llamarla, como conozcan ustedes que mejor se le llama, y entonces presentarla y decir, bueno, estas son las características que tiene mi yacimiento, estas son las propiedades, estas son las porosidades, estos son los volúmenes de hidrocarburos, y ahora, bueno, vamos a pasar a un plan de análisis de factibilidad económica para ver si invirtiendo miles de millones de dólares logramos producir de manera económicamente rentable las reservas recuperables que se tengan en los diferentes yacimientos que estén en el campo. Entonces, ese es el rol de la petrofísica, integrarse para servir de soporte técnico para las grandes inversiones que vienen luego, o las grandes tomas de decisiones que ya son llevadas a cabo por la junta directiva de la compañía. Desde el punto de vista, ya llevándolo a un marco más específico, generalmente los no petrofísicos dicen, bueno, la petrofísica es la disciplina que se encarga de cuantificar las propiedades de la roca del yacimiento. Y es verdad, ese es uno de los roles específicos principales que tiene, cuantificar las propiedades de la roca, como la porosidad, la saturación, el net pay, la permeabilidad, etc. Sin embargo, hay otras muchas más. Aquí yo he enumerado 8, pero hay más de 8 incluso. Hacer una determinación de la litología es uno de los roles o aplicaciones más comunes de la petrofísica. Haciendo gráficos cruzados de densidad-neutrón se puede determinar hasta 2 y 3 componentes de la litología. También la identificación de fluidos. Muchos de ustedes, la mayoría, saben que se puede identificar capas de gas por el cruce positivo de densidad-neutrón. Y también ahora, a partir de los registros de resonancia magnética, es posible discretizar crudo de gas y de agua. También es posible, a partir de registros de saturación en hoyos entubados, hacer identificación de fluidos. Y los registros dieléctricos muy utilizados en la faja petrolífera del Orinoco también me permiten diferenciar agua de petróleo, y así hay innumerables ejemplos para la identificación de fluidos. Movilidad de los fluidos, una técnica universalmente conocida es la cuantificación de las permeabilidades a partir de las ondas de Stoney que se obtienen de los registros dipolar cruzados que permiten identificar fluidos. También ahora el registro más versátil para identificar movilidad de los fluidos, el resonancia magnética nuclear, que corrido en modalidades de doble tiempo intereco, es posible por análisis de difusividad ver si el crudo se mueve o no se mueve. De hecho, en este ejemplo vamos a ver un registro de resonancia magnética que fue corrido en modo de doble tiempo intereco, en este caso de triple tiempo intereco, y podemos ver cómo se observa la difusividad de los hidrógenos polarizados y de esa manera validar si el crudo se mueve o no se mueve. Ya les estoy dando un adelanto de vista. Bueno, también profundidad de contactos. Los pozos, si perfilan los contactos, pueden determinar cuál es esa profundidad del contacto o del nivel de agua libre. Sin embargo, algunos pozos que no perfilen los contactos, a partir de petrofísica y específicamente de modelos de saturación de agua, como función de la altura, es posible hacer un estimado de los contactos agua-petróleo o de los ODT.
como ustedes mejor los conozcan. Pronosticar potencial de producción, vamos a ver unas técnicas publicadas por profesionales de la escuela de Amoco, de la empresa Amoco, extinta empresa Amoco, que de hecho allí se formaron casi todos los profesionales que hoy forman parte de la junta directiva de Interroc. Se me olvidó agradecer a Interroc por el patrocinio de esta presentación. Vamos a ver unas técnicas que permiten pronosticar el potencial de producción de los prospectos a partir de esa metodología. También hacer la selección de los cañoneos. Una vez que tú determinas la calidad de roca, las propiedades, y sabes qué tan distantes están tus contactos de fluido, tú puedes seleccionar entonces los cañoneos o las zonas a cañonear. Y también hacer estimación de reserva. Vamos a ver cómo está estructurado esto. Primero vamos a ver el flujo de trabajo recomendado y luego vamos a pasar al caso histórico viendo los objetivos, las generalidades y la metodología y análisis que se aplica. Este es el flujo de trabajo. Bien. De nuevo, es un flujo de trabajo que yo les recomiendo y aquí vamos a ver algunos asteriscos donde vamos a seguir haciendo algunos disclaimers allí. Lo primero es esto, la validación de la data disponible. Todos los que han trabajado en proyectos saben que esto es un dolor de cabeza y que puede incluso llevar semanas y hasta meses hacer la validación de la data, llevarla, cargarla a los software o las aplicaciones que se vayan a utilizar, verificar correctamente cada una de la información que se está cargando, coordenadas, survey, información de producción, los registros que estén bien validados, bien cargados, que se ploteen bien, que se desplieguen bien. Esto es un arduo trabajo que hay que hacer aquí. Pero una vez que está bien validada la data disponible, que está todo cargado en las geoaplicaciones, de verdad que de ahí el arranque es verdaderamente, se facilita muchísimo. También es importantísimo incorporar las generalidades del marco geológico regional y del marco geológico local. Por más exploratorio que sea el pozo, siempre hay alguna información porque de repente, si estamos hablando de una cuenca, hay alguna cuenca vecina, o si estamos hablando de un sector de la cuenca, ya otros sectores operacionales de la cuenca tienen información y se puede integrar la información. En este caso les adelanto que es un pozo exploratorio que está en el oriente de Venezuela, específicamente en el área mayor de Oficina. Pero ya ustedes dirán, bueno, pero eso, entonces eso no es un pozo exploratorio porque el área mayor de Oficina tiene más de 100 años de producción. Créanme, ya van a ver que hay zonas del área mayor de Oficina que todavía no se han explorado. Este pozo estaba a más de 15 kilómetros de los pozos más cercanos y por la gran distancia a los pozos perforados se consideró exploratorio por la enorme incertidumbre que se tenía en esa área. Entonces, luego de hacer la validación y de tener un reconocimiento de los aspectos geológicos generales y locales, pasamos a la determinación de la litología. Lo coloco en asterisco porque a veces la petrofísica no va a ser la determinación de la litología, sino que más bien va a ser una validación. Como ya les adelanté, este pozo exploratorio fue perforado en el área mayor de Oficina y el área mayor de Oficina tiene las formaciones predominantemente productoras son la formación Oficina y la formación Merecure. Y ambas son formaciones de arenisca. Entonces aquí la petrofísica no iba a tener necesidad de hacer una determinación de la litología porque ya yo conozco el ámbito regional y sé que las formaciones productoras son de arenisca. Adicionalmente, en los pozos exploratorios generalmente existe un buen presupuesto para ellos y se coloca una cabina booklogin para ir muestreando en tiempo real, en función de cómo decidan los geólogos well site, cada 25 pies, cada 50 pies, se va muestreando y se va validando, si realmente son arenistas, estoy haciendo una inspección visual y puedo incluso hacer análisis mineralógico
en las cabinas y en tiempo real voy haciendo análisis mineralógico y una validación mineralógica de que estoy perforando realmente arenisca. Entonces aquí, en este caso particular, por eso lo coloco en asterisco, porque sí pueden haber algunos pozos que tengan un carácter más exploratorio que este, es decir, que sea el primer pozo perforado en una cuenca o algo así. Sin embargo, en esos casos extremos, siempre hay alguna información que da o que permite mitigar incertidumbres. Hay alguna línea sísmica 2D, los análisis sísmicos permiten determinar un poco o correlacionar con estratigrafía sísmica secuencial entre una cuenca o dentro de la misma cuenca, saber más o menos de qué litología vamos a estar esperando en la columna estratigráfica a perforar. Luego vendría la calibración núcleo-perfil, que también coloco en asterisco porque a veces se hace y a veces no. ¿Por qué a veces se hace y a veces no? En mi experiencia, lo que yo he visto es que en el primer pozo exploratorio generalmente no cortan el núcleo en ese primer pozo. Aunque no digo que siempre es así, como de nuevo les reitero, esto no es una metodología única y absoluta, puede cambiar. Hay operadoras, hay compañías petroleras que lo hacen de otra manera, es decir, que pueden en el primer pozo exploratorio cortar el núcleo. Pero la experiencia ha demostrado que la mejor práctica es cortar los núcleos a partir del segundo pozo, es decir, a partir de los pozos de avanzada. ¿Por qué? Porque hay menos incertidumbre en el primer pozo exploratorio. Tú más o menos tienes un conocimiento de dónde van a estar tus topes formacionales, porque generalmente de alguna línea sísmica hay un cubo sísmico que te permite más o menos estimar las profundidades, pero tú no tienes bien calibradas aún las velocidades, y tampoco conoces cómo van a ser tus presiones formacionales, no sabes si hay zonas sobrepresurizadas. En el área mayor de oficina hay zonas sobrepresurizadas en la formación Freites, que dificulta muchísimo la perforación. Allí hay que hacer cambios de peso de lodo, hacer un diseño de revestidores bien adecuado para que no se vaya a perder el pozo. Entonces, en el primer pozo tú tienes demasiadas incertidumbres como para tomar la decisión de cortar el núcleo en el primer pozo. Es bien arriesgado hacerlo, aunque repito, sé que hay casos así en Venezuela y en el exterior donde cortan núcleos en el primer pozo. Pero la práctica ha demostrado que es mejor cortarlos en el segundo y quizás en el tercer pozo de avanzada, donde ya conozcas bien tus presiones, tus topes formacionales, cómo es el comportamiento de perforación en la cuenca que estás perforando. En este caso no se cortó núcleos en este primer pozo, por eso lo coloco en asterisco. La selección de los intervalos prospectivos, bueno, ya sería la siguiente fase, que es durante la perforación, generalmente en el pozo exploratorio se baja una sarta LWD y se va corriendo en tiempo real el gamma ray, la resistividad como mínimo, que se pueden bajar otros registros, y podemos ir validando, aparte de ir haciendo el control geológico, podemos ir perfilando en tiempo real durante la perforación los intervalos y ya se puede ir seleccionando los intervalos. Luego de finalizada la perforación, en conjunto con toda la información de la cabina Mugloggen más los LWD, más se bajan registros con huella, se puede hacer una interpretación rápida en sitio, en taladro, y seleccionar cuáles son los intervalos prospectivos en caso de que haya intervalos prospectivos, porque puede, en este campo, ya les adelanto que aquí en este pozo exploratorio salieron varios intervalos prospectivos, pero ya luego cuando se siguieron perforando más pozos en los pozos de avanzada, algunos fueron secos, algunos no arrojaron ningún tipo de intervalo prospectivo. Pero bueno, puede pasar que sea exitoso o que no, por eso lo sabemos todos. Luego de la selección de los intervalos prospectivos, si es que se perfora algún intervalo prospectivo, pasamos a la estimación de propiedades, de la porosidad, la permeabilidad, la saturación, etc. Y a el establecimiento de los modelos matemáticos.
¿Qué es eso del establecimiento de los modelos matemáticos? Para los que no conocen, bueno, no solo basta con estimar las propiedades de roca, sino que es conveniente establecer modelos matemáticos que me permitan en los próximos pozos a perforar cuantificar de manera eficiente las propiedades. Es decir, si yo establezco en este estudio que el modelo de porosidad por densidad de neutrón es el que me arroja los mejores valores de porosidad, ya yo lo establecí como modelo, entonces cuando perfore el siguiente pozo de avanzada, ya yo no tengo que estar haciendo estimaciones de cuál es el mejor modelo, sino que voy y directamente aplico el modelo de densidad de neutrón y cuantifico la porosidad. Por eso es importante no solo cuantificar las propiedades, sino dejar establecidos los modelos para los próximos pozos a perforar. Luego de eso pasamos a los cutoff y sumarios petrofísicos que servirán para las estimaciones de reserva. Luego pasamos a la prognosis del potencial de producción. Hay que darle a la alta gerencia una prognosis del potencial de producción que tendrán los intervalos para que ellos puedan con mayor certidumbre, con mayor convicción, ir a probarlos. El equipo técnico tiene que brindar toda la información disponible, todas las características posibles para que la alta gerencia firme la inversión, firme los trabajos sin mucho temor. Siempre hay riesgos, siempre hay miedo de invertir porque se trata de millones y millones de dólares, pero para eso son los estudios de yacimiento, para mitigar y soportar técnicamente esas inversiones. Luego la estimación de contactos, lo coloco en asterisco también porque, como les digo, a veces los pozos exploratorios pueden perfilar los contactos, pero a veces no. Cuando los perfilen, buenísimo, se determinó cuál es la profundidad del contacto, pero donde no los perfilen, entonces es posible hacer, a partir de presiones capilares, a partir de modelos de saturación en función de la altura, una estimación de los contactos o de los ODT. Y luego que sepamos qué tan alejado estoy yo de los contactos, puedo hacer la selección de los intervalos de cañoneo, conociendo en mis intervalos de arenisca dónde están las zonas con las mejores calidades de roca y la distancia a la que estoy de los contactos. Yo puedo decir, bueno, voy a cañonear en el centro de la arena, voy a cañonear al tope de la arena o voy a cañonear todo el espesor de la arena porque no tengo problema, porque estoy bien alejado de los contactos y tengo una excelente calidad de roca en todo el intervalo. Vamos a comenzar a ver cada una de estas fases y al final las repasamos nuevamente. Vamos al caso histórico entonces. El caso histórico está en el campo Soledad. Yo sé que a la mayoría no le va a sonar este campo Soledad. Algunos de los inscritos espero que asistan, sé que sí han escuchado, pero por ejemplo, para los estudiantes de los últimos semestres, seguramente este campo no lo han visto porque él no está muy documentado. Es muy difícil encontrar bibliografías técnicas sobre este campo. Entonces, ya les voy a mostrar más detalles, más generalidades sobre él para que todos entremos en contexto. ¿Cuáles fueron los objetivos de este caso histórico? Entonces, evaluar las propiedades petrofísicas, pero no solo evaluar las propiedades petrofísicas de los prospectos, sino también establecer los modelos matemáticos que me van a permitir en futuros pozos exploratorios o de avanzada que se vayan a perforar en la trampa, aplicar y cuantificar rápidamente en campo los modelos que me permitan hacer estimaciones de propiedades de manera eficiente. Segundo, pronosticar el potencial de producción de los prospectos. Ver cuál iba a ser mejor que el otro, cuál iba a tener mejores tasas. No íbamos a hacer la petrofísica, ojo, no hace una predicción de la tasa, no, sino que te dice, bueno, este va a tener un mejor comportamiento de producción que este otro por esta razón y por esta otra razón. Ya vamos a ver por cuáles razones. Hace una prognosis del potencial. Ya la estimación de las tasas, la estimación de las tasas de producción las hacen los ingenieros de yacimiento, integrando la información petrofísica, integrando toda la información también.
Y por último, contribuir con la estimación de reserva y como un soporte técnico para un posible plan de desarrollo de esta área exploratoria. Vamos a ver las generalidades entonces. La ubicación geográfica. Está ubicado aquí, ¿ves? En el estado Monagas, a unos kilómetros de la población de San Tomé, en esta parte que tenemos aquí en amarillo. Allí, a partir de líneas sísmicas, se identificaron 9 trampas estructurales. Y este pozo que yo les voy a mostrar fue el primer pozo exploratorio que se perforó allí. Allí se perforaron varios pozos. Y como vemos, está ubicado en el área mayor de Oficina, en el estado Monagas, justo al norte de la faja petrolífera del Orinoco, y recalcarles que allí las formaciones predominantemente productoras son la formación Oficina y la formación Merecure. Se denominó exploratorio porque, como les dije, el pozo más cercano creo que estaba aquí en el área 600-700. Y eso era como a más de 10 kilómetros. Ya vamos a ver más adelante, no me acuerdo, creo que eran más de 10 o más de 15 kilómetros de distancia desde donde se estaba perforando. Entonces el nivel de incertidumbre era alto, era muy alto. Por eso se clasificó como exploratorio y así lo permisó el ministerio en esa oportunidad. Algunos técnicos del ministerio, ya entrando a más tecnicismo, decían que era un área realmente de reexploración, porque era el área mayor de Oficina, con más de 100 años de producción, y bueno, tal vez ellos tengan la razón, pero como les dije, no voy a entrar en tecnicismos de ese tipo, porque quiero hacer la presentación lo más sencilla posible. En cuanto al marco estructural, la formación Oficina tiene esta estructura, este marco estructural, me llega la palabra, este contexto estructural. Son homoclinales, buscando suavemente hacia el norte, de 2 a 5 grados hacia el norte, y en un régimen tectónico extensivo, donde la mayoría de las fallas son normales. Algunas fallas normales busan también hacia el norte en la misma dirección de la estructura, haciéndose fallas entonces sintéticas, pero la gran mayoría de las fallas busan en sentido contrario a las estructuras. Son fallas antitéticas, como la falla donde se perforó el pozo. Aquí vemos donde se perforó el pozo exploratorio y ahora dirán, bueno, es un pozo dirigido, no es un pozo vertical. Ya les explico por qué. Aquí en esta parte del área mayor de Oficina, la manera de perforar pozos es esta, porque de esta manera es posible alejarse o perforar, mejor dicho, en la parte estructuralmente más alta. Fíjense que aquí se forman los altos estructurales bien cerca de la falla, y hacia abajo, como es un homoclinal, está la parte más baja estructuralmente, que es donde se ubican generalmente los contactos agua-petróleo. Entonces, esta técnica de perforación busca perforar el bloque deprimido, cortar la falla y entrar al bloque levantado, y desde allí en adelante comenzar a direccionar el pozo de manera subparalela al plano de falla, para de esa manera poder cortar en la parte estructuralmente más alta de los yacimientos. En cuanto a la información de producción de los campos más cercanos, aquí está. El campo 600-700 estaba a 15 kilómetros. El campo más cercano era Casma, a 12.5 kilómetros. Y también teníamos otro campo Soledad fuera del área de la concesión, a 23 kilómetros. Entonces, esa enorme distancia desde ese pozo a los pozos más cercanos le imprimían el carácter de exploratorio. Porque no sabíamos si las presiones iban a ser las mismas, la zona sobrepresionada de la formación Freites iba a estar más o menos, o iba a tener los mismos espesores que en las áreas vecinas. No sabíamos cómo iba a ser el comportamiento de producción. De hecho, los topes formacionales que fueron, que se predijeron a partir de la sísmica, les digo que nos pelamos en más de 1000 pies, o sea,
la incertidumbre era muy alta. Pero iniciada la perforación, haciendo todo el control direccional con el LWD, se lograron calibrar perfectamente los topes formacionales por estratigrafía secuencial, por sísmica, y toda la incertidumbre se mitigó enormemente con la perforación del primer pozo. Vemos aquí como datos importantes que las pruebas de producción de los campos vecinos eran muy buenas, por encima de los 300 barriles, por encima de los 400 barriles, con cortes de agua muy bajos. Y un dato importante, las gravedades API indicaban primordialmente que se trataba de campos de crudo pesado y mediano. De hecho, aquí, en este campo Oritupano, la gran mayoría de los yacimientos son de crudo mediano y algunos de crudo pesado, principalmente pesado. Entonces, ya estábamos esperando para el campo Soledad más o menos unas características similares por ser la misma roca madre, el mismo tren de migración primario y secundario que entrampó esos yacimientos allí. En cuanto al histórico de perforación, creo que es bastante importante mencionárselos, por eso se los puse aquí. Aquí vemos este corte estructural, aquí está la falla, buzando hacia el sur. Es antitético que vean cómo la formación Oficina, Merecura y Freites buzan con un buzamiento suave hacia el norte. Entonces se comenzó a perforar el pozo, cortó la falla, pasamos al bloque levantado de la falla y perforamos Oficina, perforamos todo Merecure. ¿Y qué resulta? Resultaron 6 intervalos prospectivos de arenas, y ya vemos por qué ya las puedo llamar arenas, aunque sea un pozo exploratorio. Teníamos una cabina Muclovin y en tiempo real estábamos muestreando y validamos pues que formación Oficina y formación Merecure son arenitas. 6 intervalos de arena limpios con buenos espesores y con alta resistividad. ¿Qué resulta? Que cuando terminan de perforar y comienzan a sacar las sartas de perforación direccional, se suelta la sarta de perforación en uno de los pull joints de perforación y se quedó en pesca. Se perdió el pozo. Estuvieron varias semanas tratando de pescarlo y no se logró. No fue posible. Se perdió el pozo. En ese momento, la alta gerencia, debido a al éxito de haber encontrado, esos intervalos prospectivos, deciden perforar un hoyo sidetrack, pero esta vez únicamente más corto, mucho más corto, únicamente hasta la formación Oficina, donde se vieron esos 6 intervalos. No perforar nuevamente esta Merecure porque era innecesario el pozo. Entonces, bueno, esta es una triste historia que resultó afortunadamente favorable con esos intervalos prospectivos, pero vean que se requirió muchísimo dinero invertido aquí. En cuanto al ambiente de sedimentación, bueno, ya existe innumerable documentación sobre la formación Oficina, que se trata de un ambiente de sedimentación del Taico bastante complejo, con progradaciones, retrogradaciones, abulsiones, meandros abandonados, canales meandriformes, distributarios por todos lados. Es un ambiente del Taico súper complejo y heterogéneo. Pasamos ahora a la validación de la base de datos. En este pozo, ya en el pozo sidetrack se corrieron registros convencionales como el triple combo, gamma ray, inducción, densidad neutrón, pero también se corrieron varios registros especiales como el registro de imágenes microresistivas, muy importante en el área mayor de Oficina por el carácter laminar que tiene la formación Oficina, donde la resistividad es muy afectada por capas delgadas de lutita y me atenúa la resistividad verdadera. Entonces, el registro de microresistividad, el registro de imágenes microresistivas, permite validar esa característica laminar de la formación
y permite obtener resistividades corregidas por ello. Y también es muy útil para estudios de geomecánica, de determinar la dirección principal de los esfuerzos para las próximas perforaciones y para física de roca también. Entonces, pero bueno, tiene mucha utilidad. No vamos a meter en esta etapa. Registro mineralógico. También quisimos correr registros mineralógicos para validar presencia de algún mineral extraño, aunque sabíamos que las formaciones prioritariamente iban a ser areniscas, queríamos saber si había mineralogías complejas presentes. Entonces, bueno, aquí también con el registro mineralógico validamos que se trata de intervalos de arenisca. El resonancia magnética nuclear era de vital importancia porque si estábamos pensando que los crudos iban a ser similares a los de Caspa, similares a los de Oritupano, similares a los del área 600-700, si estamos en presencia de crudo, inmediatamente la alta gerencia, inmediatamente el equipo técnico tiene el temor de que si esos crudos son pesados o medianos, ¿se moverán o no se moverán? Siempre existe el temor de que sean bituminosos y no se muevan, de que tengan una viscosidad demasiado alta y no se muevan. Entonces, el resonancia magnética nuclear puede, corriéndolo en modalidad de doble tiempo intereco, determinar por difusividad si el crudo se mueve o no se mueve. Es decir, si hay movilidad de los fluidos. Y también es importantísimo porque arroja, es un buen indicador de la permeabilidad y es el mejor registro de porosidad que puede haber. Realmente, si es corrido en condiciones correctas, de que el pozo no esté derrumbado, de que el pozo esté bien calibrado, él puede cuantificar un valor de porosidad que no es afectado por la mineralogía. Entonces, es la porosidad más certera que se puede obtener a partir de registro. Era de vital importancia correr el resonancia magnética. Por eso luchamos y por eso logramos correr. Sónico dipolar cruzado, corrimos anisotropía resistiva. También en conjunto con el registro de imágenes microresistivas, puede resolver las resistividades en formaciones laminares donde hay muchísimas capas delgadas de arcilla que disminuyen el valor real de la resistividad, trayendo como consecuencia de que obtengamos valores disminuidos de la saturación de hidrocarburos que hay realmente en los intervalos. Por supuesto, registros de cementación, pruebas de formación y sísmica de pozo. Y, importantísimo, el master log y la cabina Moog. Entonces, en cuanto a la determinación de la litología, bueno, ya teníamos el ámbito regional, que estábamos dentro de la formación oficina. Sin embargo, con la cabina Moog pudimos validarlo. Y con el registro mineralógico también pudimos validar que más del 98% era cuarzo, aunque también evidenciamos, ya vamos a ver más adelante, algunas presencias dispersas o trazas de minerales pesados como había pirita, había caulinita, había algo de hilita, había varios minerales pesados también. Feldespatos, algunos, había minerales pesados, ya los vamos a ver. Para la selección de los intervalos prospectivos, entonces se integró el registro LWD del hoyo original y los registros convencionales y especiales del hoyo Saitran. Aquí vemos el registro LWD del hoyo original, donde se ven estos intervalos, ya aquí los comenzamos a ver. Fíjense que se trata, cada cuadrito de esto vale 10 pies, espesores buenos, mayores a 20 pies y con altas resistividades, que es el mejor. Aquí incluso había espesores de 10, 20, hasta 50 pies y buenas con altas resistividades que le imprimían un carácter de prospectivo a esos intervalos de arenisca. Aquí tenemos el registro triple combo y la evaluación convencional, donde arrojó de manera convencional, aplicando los modelos más básicos de Archie, sin ningún tipo de corrección, sin ningún tipo como una primera aproximación, daban también altas saturaciones de crudo en esos intervalos. Fíjense que son 6, para que vayamos entrando en contexto. Aquí tenemos la interpretación petrofísica a partir del registro de anisotropía resistiva,
que como les dije, es muy corrido, es constantemente perfilado en el área mayor de oficina, porque corrige el efecto de la resistividad sobre las capas delgadas, y entonces me da una resistividad verdadera, una resistividad no afectada, o por lo menos menos afectada por las capas delgadas, que se traduce finalmente a valores de saturación de petróleo más realistas, con un poco más de certidumbre. Y aquí está la resonancia magnética, que era de vital importancia para validar la movilidad. Vamos a ver la arena I6, que es donde se ve mejor el efecto de la difusividad. Aquí están los diferentes tiempos intereco. Un tiempo intereco corto, uno intermedio y uno más largo. Para hacérselo sencillo, no quise poner aquí la matemática de los registros de resonancia, pero mientras más pequeño es el tiempo intereco, la difusividad tiende a cero. Mientras más pequeño, más pequeñita es la difusividad. Es decir, la libertad de movimiento se hace prácticamente cero. Entonces, fíjense aquí en este track donde el tiempo intereco es corto. El tiempo intereco es los tiempos en que la antena de radiofrecuencia polariza a los núcleos de hidrógeno. Es decir, la herramienta de resonancia magnética envía un campo magnético constante, pero en intervalos de tiempo que se llaman tiempos interecos, una onda de radiofrecuencia los choca, los toca varias veces. Entonces, esta onda de radiofrecuencia estaba impactando los hidrógenos cada 0.6 milisegundos. Es tan rápido, eso es rapidito, 0.6, pam, 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 y polariza y magnetiza todos los hidrógenos y los tiene ahí prácticamente sin difusividad, no tienen libertad de movimiento. Fíjense cómo se pegan todos hacia la derecha. Para un tiempo intereco intermedio, fíjense cómo ahora hay más movimiento, los hidrógenos tienen más libertad. Al 0 los magnetiza, luego espera 1.5 milisegundos, pero durante esos 1.5 milisegundos ellos se vuelven a desorganizar. Se vuelven a desordenar y se mueven un poco hacia la izquierda. Y para 2.1 milisegundos, fíjense cómo los hidrógenos se mueven libremente, ellos están ahí moviéndose tranquilamente. Esta comparativa esta modalidad de los diferentes tiempos interecos permite validar el movimiento del crudo. Aunque potencialmente sabíamos que era crudo pesado, ya teníamos por lo menos una certidumbre bastante aceptable de decirle a la gerencia, a la alta gerencia, mira, el crudo se va a mover. El crudo se va a mover. Esto lo vemos también en las arenas de agua. Fíjense que esto es una arena de agua. También existe ese tipo de polarización, pero no nos importa, pues porque eran intervalos de agua. Y en los intervalos F5, F6, F8, G también se observa el mismo comportamiento de para tiempos interecos muy cortos, totalmente polarizados, sin libertad de movimiento. Y aquí vemos a tiempos interecos medianos cómo hay difusividad, y a tiempos interecos largos cómo había también difusividad. Entonces ya con esto teníamos bastante, o por lo menos una certeza aceptable de que iban a fluir, de que iban a moverse ese flujo. Vamos ahora a la estimación de propiedades. ¿Cómo se hizo la estimación de propiedades? Antes de estimar las propiedades es necesario determinar los parámetros petrofísicos como A, M, N, la densidad de matriz, el RW, etc. Esos parámetros petrofísicos son los inputs, son los datos de entrada para los diferentes modelos que se utilizan universalmente para cuantificar propiedades petrofísicas. Como se trataba de arenisca y es un pozo exploratorio, lo más convencional es decir que A valga 1, M valga 2 y N 2. Eso es lo que se usa universalmente en yacimientos, en pozos exploratorios de arenisca. Sin embargo, para el área mayor de oficina hay un estudio muy conocido para la comunidad de geocientíficos que han trabajado en el área mayor de oficina, y es el estudio de Acosta y Rosales. Ese estudio permite no solo estimar A y M, permite estimar varias cosas que vamos a ir viendo más adelante, pero es muy versátil porque permite estimar el parámetro A y el parámetro M como una función de la arcillosidad.
Entonces yo puedo, si dispongo de una curva de acidosidad en el pozo, cuantificar una curva de A y una curva de M continua en todo el pozo. No tomarlo como constante, decir que vale A igual a 1 y M igual a 2. Ahora ustedes dirán, bueno, pero ¿y ese estudio genera, da algún valor agregado? No imprime más error al modelo. La verdad es que el estudio por allí está, tendría, se consigue, hay que pedir la autorización a Elías Acosta, pero el estudio está allí y yo lo tengo, lo he leído, y ellos han hecho un análisis estadístico exhaustivo de prácticamente, mira, más del 90% de los núcleos que han sido cortados en el área mayor de oficina, y a partir de todos esos núcleos hicieron estas correlaciones estadísticas de A y M, y no solo de A y M, sino de unos modelos de saturación de agua que vamos a ver. Entonces, eso consideramos que le imprimía un poquito más de certidumbre a este estudio, que considerar A igual a 1, M igual a 2 y N igual a 2. Sin embargo, si les toca en otras partes donde no se tenga esto, lo que tienen que hacer, muchachos, es ponerle a A1, a M2 y a N2. Si no hay más nada, eso es lo que tienen que poner cuando se trate de arenisca en pozos exploratorios. En cuanto a la densidad de la matriz, si se trata de arenisca, lo normal es ponerle 265 como densidad de matriz. Pero en este pozo teníamos un registro mineralógico. Entonces, a partir de ese registro mineralógico, la empresa de servicios puede procesar una curva de densidad de matriz multiplicando las fracciones molares por la densidad seca de cada uno de los minerales detectados por el registro, y con ello obtener una curva continua de densidad de matriz en todo el pozo. Vemos aquí un espectro, un histograma. Los petrofísicos le llamamos esto espectro de densidad de matriz, y vemos que la moda es 2.685 cuando el 265 está un poco más a la izquierda. ¿Por qué resultó un poco más pesado? Porque el registro mineralógico, no solo el registro mineralógico, sino también los ensayos mineralógicos y inspección en la cabina Moon permitieron evidenciar pirita dispersa, caulinita y también hilita, y otros minerales pesados allí. Entonces eso explicó por qué, bueno, un poco mayor a la densidad que estábamos esperando. Sin embargo, más del 95% de la mineralogía resultó ser cuarzo. O sea, N sí, no quedó de otra que ponerle 2, porque es generalmente el valor que se acostumbra en el área mayor de oficina, porque N está directamente relacionado con la humectabilidad de la roca. Los yacimientos de la formación oficina en el área mayor de oficina son hidrófilos. Entonces, el valor más correspondiente para N era 2. En cuanto al RW, a partir de los registros de pozo, se identificaron arenas con alta saturación de agua, con una saturación de agua cercana al 100%. Se escogió una somera, o digamos superior. Aquí en esta zona estaban mis intervalos prospectivos, entonces se escogió una arriba, una en el medio y una abajo, para aplicar Piquet plot, y con el gráfico de Piquet poder determinar el RW, y con ese RW construir como un gradiente de RW a lo largo de esos, utilizando esos 3 puntos, que es como se ve aquí en azulito. Una curva de RW con 3 puntos que me permitiera tener un valor continuo y más resampleado de la RW. También en el intervalo L0, que está aquí, se tomó una muestra de agua, y esa muestra de agua se le practicó un físico-químico y arrojó 44.000 partes por millón de salinidad. Y el promedio de los 3 Piquet plots que se encontraron arrojó un valor de 42.610 ppm, teniendo un error cercano de 3% bastante aceptable,
se decidió tomar cada uno de esos puntos de RW, uno aquí, uno abajo y el de L0 también. Vamos a ver la arcillosidad. Comenzamos ahora con las propiedades. Aquí hay un pantallazo del registro de imágenes microresistivas donde se puede validar el carácter laminar, como les dije, que es muy característico en toda el área mayor de oficina, es más o menos similar, el carácter laminar de la formación oficina en el área mayor de oficina. Si vemos la roca, vemos algo como esto. A partir del registro de imágenes microresistivas también se puede obtener una curva procesada de arcillosidad, pero como este pozo era base aceite, la resolución no nos ayudaba, la resolución era muy deficiente como para poder procesar un registro de arcillosidad. Por eso se procesó a partir del registro de anisotropía resistiva, que también es posible a través del modelo de Thomas Stieber, la compañía de servicios, te da ese procesado. Y ese fue el registro que se tomó como de mayor certidumbre disponible en el momento para cuantificar la arcillosidad. Si bien en el próximo pozo exploratorio es posible cortar un núcleo y en ese núcleo cortar tapones y practicarles XRD para poder utilizar la técnica más universalmente conocida para calibrar la arcillosidad, que es a partir de tapones de espectroscopía de rayos X, aquí no se disponía. Entonces, hay que escoger cuál es tu data de mayor certidumbre y en este caso se decidió que era la curva de arcillosidad a partir del registro de anisotropía resistiva, porque sabemos que teníamos que corregir el efecto de toda esa arcillosidad laminar presente en la formación oficina. Entonces, bueno, no nos íbamos a quedar, bueno, si ya sabíamos que esa era la arcillosidad, computamos arcillosidad y seguíamos. No era la idea porque siempre es recomendable establecer el modelo matemático que me permita en futuros pozos cuantificar rápidamente la arcillosidad, porque de repente en el próximo pozo exploratorio no se tenga tanto presupuesto y yo no pueda correr ni un registro de imágenes de pared o un registro de anisotropía resistiva. Entonces, bueno, yo no tengo entonces data certera. ¿Cómo calculo la arcillosidad en el próximo pozo? Bueno, si en el próximo pozo cortas el núcleo y ahí haces tapones y ensayos de laboratorio y puedes retroalimentar tu modelo y crear un modelo de arcillosidad más robusto, buenísimo, pero bueno, no sabemos si pues, tenemos que enfocarnos en el ahora, no sabemos si va a haber presupuesto para el próximo pozo hacerlo. Entonces, nosotros como equipo técnico tenemos que brindar las herramientas a manera de tratar de ahorrarle dinero a la compañía. Eso es importante para eso es importante para la compañía, que el equipo técnico le ahorre dinero. Entonces, ¿qué se hace? Se compara la data que se considera de alta certidumbre, que es la arcillosidad laminar que procesamos del registro de anisotropía, con los modelos universalmente conocidos como la Arionoz para rocas terciarias, Stieber, Clavier, un modelo del estudio regional de Acosta y Rosales también, y los ploteamos y los comparamos en gráficos one-to-one o gráficos uno a uno. En el eje de las Y colocamos la data que consideramos de alta certidumbre, en este caso la arcillosidad laminar, y en el eje de las X se va colocando las arcillosidades arrojadas por los modelos universales. Y vemos aquí, cuando hacemos la inspección visual, mira, yo veo que todos los estilos son más o menos iguales. La línea roja es la relación 1 a 1 perfecta. Yo veo que Clavier también. Y veo que Acosta y Rosales, bueno, casi que todos arrojan una relación 1 a 1 muy buena visualmente. Pero cuando obtenemos la regresión lineal de la dispersión de puntos, vemos que realmente la pendiente que se acerca más a 1 es el modelo de Stieber 1. Es decir, Stieber 1 es el que reproduce valores más iguales, más cercanos a la arcillosidad laminar, y se puede validar matemáticamente obteniendo por regresión su pendiente. Aquí está, resultó la más cercana a 1.
Como teníamos registros de gamma ray total y gamma ray espectral, también lo hicimos para el gamma ray espectral. Ensayamos los mismos modelos y también fíjense que la pendiente más cercana a la unidad fue la de Stiver 1. Aquí sí se ve ya bastante diferencia. Mira, esto genera como una curva, ya no era. Esto como una curva, ya no era. Acosta y Rosales de verdad que le pegó bastante cerca, pero matemáticamente el que mejor se ajustaba era Stiver 1. Entonces, muchachos, les recapitulo. ¿Para qué es esto de los modelos? Si ya yo tengo la arcillosidad procesada del registro de anisotropía, cuantifico arcillosidad y sigo para adelante. ¿Para qué hago esto? Lo hago para en el próximo pozo de avanzada que yo perfore, no tengo que estar haciendo ninguno de estos cotejos, ninguno de estos gráficos, sino que voy directamente y aplico Stiver 1 y ya tengo una arcillosidad laminar con un grado de certidumbre bastante alto. Si en el próximo pozo a perforar corro otro registro de anisotropía resistiva o corto tapones donde pueda obtener XRD, análisis de composición por XRD, mucho mejor porque realimento mi modelo y lo hago más certero. Pero si no, voy directo y aplico Stiver 1 y listo. Y ahí sí sigo adelante. Ok, la porosidad efectiva. El dato duro de porosidad efectiva se consideró en este pozo la porosidad procesada de resonancia. ¿Por qué? Porque es la única porosidad a partir de registros que no es afectada por la mineralogía. No me lo va a afectar la presencia de los minerales que están en la formación, siempre y cuando el registro de resonancia sea corrido en las condiciones correctas, ¿ok? Haciendo todos los controles de calidad. Hay que estar con los ingenieros de yacimiento, no se puede dejar a los ingenieros de perfilaje solos. Tiene que ir un well site, tiene que ir un petrofísico a hacer la supervisión. El registro de resonancia no es solo costoso por el registro per se, sino por los tiempos de taladro. Es un registro que se corre de 6 a 8 pies por minuto, lo cual, si vas a perfilar 1000, 2000, 3000 pies, involucra un tiempo de taladro enorme para poder perfilarlo. Entonces, es un registro bastante costoso por el costo que tiene, que hay que pagarle a la compañía de servicio, perdón, más el tiempo de taladro. Entonces, hay que aprovecharlo bien, hay que ir a hacer control de calidad en campo, en tiempo real, para que se corra con todos los controles de calidad. Si el registro se corre bien, si el pozo tiene un buen calibre, porque esta es otra cosa, el registro de resonancia tiene una profundidad de investigación de 3 a 4 pulgadas. Entonces, el hoyo tiene que estar muy bueno para que tú puedas tomar la decisión de ir a bajar un registro de resonancia. Si no, vas a perder la plata porque vas a leer filtrado de lodo y no vas a tener nada allí. Pero si las condiciones son óptimas, se ha demostrado en infinitos estudios que es el registro que mejor arroja la relación 1 a 1 con la porosidad de helio, la porosidad medida en núcleos. Por eso fue que se tomó la porosidad procesada del registro de resonancia como data dura. Ahora, no me quedo únicamente, bueno, esa es mi porosidad, con eso calculo la porosidad de mis arenas y sigo para adelante. No. Voy a obtener los modelos matemáticos que me permitan luego, más adelante, en los siguientes pozos a perforar, cuantificar una porosidad de al menos una certidumbre como me la está brindando en estos momentos este pozo. Porque es posible que en el próximo pozo yo no tenga el dinero para correr un registro de resonancia o que existan problemas operacionales y se generen demasiados washout o deformaciones que no pueda correr el registro de resonancia o que tenga un problema operacional y no pueda correr el registro de resonancia. Y no pueda correr tampoco tapones donde yo pueda hacerle porosidad de helio en el laboratorio. Entonces, yo tengo que aprovechar este momento y establecer modelos matemáticos que me permitan en pozos futuros cuantificar una porosidad con al menos este grado de certidumbre que tenemos en esta primera aproximación. Entonces se hicieron los gráficos one-to-one para ver cuál de los modelos universalmente conocidos reproducía mejor a la porosidad de resonancia magnética. Y resultó que el modelo de densidad-neutrón era el que arrojaba la pendiente más cercana a la unidad, ¿verdad? Cuando vemos, mira, el de densidad a simple vista se ve bien bonito,
Pero cuando haces la regresión, te da 0.7 la pendiente y el densidad neutrón te da 0.91. Entonces, es el densidad neutrón el que arroja, matemáticamente demostrado, la mejor relación 1 a 1 con la porosidad del resonancia. Y también se obtuvieron estas transformadas. ¿Para qué perder el tiempo haciendo estas transformadas? Fíjense, como nosotros somos científicos, lo consideramos valioso. ¿Por qué? Supóngase que en el próximo pozo exploratorio se derrumbó y las paredes del hoyo, el caliper me dice que el hoyo está horrible, se lavó demasiado, recircularon demasiado el pozo y no hay manera de correr un resonancia. Pero que sí podemos correr un sónico y un densidad. Entonces, si logro correr un densidad tampoco, porque si tiene mucho derrumbe tampoco vas a poder correr densidad. Vamos a suponer, bueno, vamos a correr entonces un neutrón y un sónico que sí tienen una profundidad de investigación un poco mayor y que no se va a ver afectado por los derrumbes. Entonces, con el sónico yo puedo calcular, entrar con el sónico aquí y obtener con una transformada una curva de porosidad de resonancia magnética a través de esta transformada. O vamos a poner un caso más común. Hubo problemas operacionales durante la perforación, se logró perforar el pozo y hay que bajar revestidor inmediatamente, cementar y no hubo tiempo, no se podía bajar registros con guaya porque ese hoyo se estaba derrumbando y si nos arriesgamos a bajar guaya, eso se iba a caer y íbamos a perder el pozo. Entonces tuvimos que bajar revestidor y cementar rápidamente. Una vez que está revestido y cementado, te queda la opción para obtener registros de porosidad es correr un neutrón y un sónico o correrlos los dos. Entonces, si corrimos un neutrón, con un neutrón entro aquí y transformo y obtengo porosidad de resonancia magnética. Este es el valor agregado que generan estas transformadas. Y por eso es que es importante establecer los modelos petrofísicos para los próximos pozos a perforar. O sencillamente para que se retroalimenten con los próximos pozos a perforar y se mejore la certidumbre con más y más información capturada. Estas son matemáticamente estas son las fórmulas matemáticas que arrojaron las transformadas. Para la saturación de agua no teníamos dinestar porque no teníamos núcleo. Entonces teníamos dos opciones. En el área mayor de oficina, el modelo matemático que más se acostumbra a utilizar es Simondou modificado. Podíamos sencillamente utilizar Simondou modificado o incorporar el estudio de Acosta y Rosales, que ellos, como les dije, a partir de núcleos determinaron unos modelos matemáticos, que es lo que estamos haciendo en este estudio. Unos modelos matemáticos que permitieran cuantificar saturación de agua en otros pozos que no tuvieran núcleo. Entonces, estos modelos matemáticos están basados o están guiados en la fase sedimentaria característica de los ambientes del taico. Es decir, hay una ecuación si la fase es un canal, si la fase es una barra, si es una barra de meandro, una barra de desembocadura, un abanico de rotura, y para otras fases Simondou modificado, que es la que se utiliza universalmente, es la que ha demostrado por estudios de simulación numérica y estudios previos que es la que mejor se adapta a el área mayor de oficina, ¿no? El gran problema de aplicar los modelos de saturación de agua de Acosta y Rosales es que tienes que disponer de una interpretación de las litofacies que has perforado. Como aquí no teníamos núcleo, no podíamos enviar ningún núcleo para que un sedimentólogo nos interpretara las litofacies, nos tocó hacer una interpretación de las litoelectrofacies a partir del gamma ray y a partir del neutrón. Y las características, como sabemos que estamos en un ambiente del taico, pues si vemos características cilíndricas, decimos es un canal. Si vemos formas acompanadas, bueno, es un margen de canal. Si vemos grano creciente hacia arriba, características de grano creciente hacia arriba, decimos es un depósito de barras de meandro o un abanico de rotura, podría ser también. Y de esa manera construir una columna de litoelectrofase para poder aplicar los modelos de saturación de agua. ¿Por qué nos quisimos complicar? Bueno, de nuevo, para tratar de imprimirle un carácter científico, somos técnicos y eso es lo que hacemos, pues imprimirle
un carácter científico a el soporte que le vamos a dar a la junta directiva para que ellos luego tomen las decisiones. Aquí están las arenas de interés, aquí está la columna de electrofacies interpretada, y entonces se calcularon los modelos y por último al final una ecuación, una curva de saturación de agua condicionada. Donde se ve canal, él pega ahí, él pone canal. Donde se interpretó barra, él pone el pedacito de barra y así, perdón, se va construyendo una curva de saturación de agua basada en litoelectrofasia o guiada por las litoelectrofasias. En cuanto a la permeabilidad absoluta, fue computada a partir del registro de resonancia magnética. Aquí hubo que hacer una reinterpretación del registro de resonancia magnética a través del software porque la compañía de servicio toma como un T2 de corte constante 33 milisegundos, porque ese es el valor que universalmente se le aplica a las areniscas a nivel mundial. Sin embargo, como sabíamos que estábamos en el área mayor de oficina, teníamos alta sospecha de que se trataba de crudos pesados, y además que vimos el comportamiento de la polarización de los T2. Mira, a medida que el crudo es más pesado y más viscoso, los T2 se van moviendo, van siendo más pequeños. Van siendo más pequeños. Y para el caso de crudos pesados, los T2 generalmente están entre 5 y 15 milisegundos, los T2 de corte. Por eso se decidió reinterpretar este corte de 33 milisegundos en función de la polarización de los T2. Aquí podemos ver, por lo menos en I6, cómo todos los T2 polarizados estaban de este punto hacia la derecha. Aquí en la H, en la G, vemos cómo se movió el T2 de corte para que quedaran hacia la derecha. Hacer eso imprime una incertidumbre enorme al modelo, pero no quedaba de otra. Era mejor hacerlo así que dejar el 33 milisegundos que no se estaba ajustando al comportamiento de polarización que se estaba observando en el registro. Entonces se decidió mover los T2 de corte, pero sabíamos que le estábamos imprimiendo muchísima incertidumbre al modelo y consideramos que estas curvas de permeabilidad las consideramos sencillamente como un indicador de permeabilidad. Y en futuros pozos que se perforen donde se corten núcleos, ya cortar tapones para poder enviar al laboratorio y poder determinar estos T2 de corte de laboratorio y poder calibrar mejor el modelo. O hacer otras cosas como build up, drawdown, que permita también RFTs, probadores de formación que permitan calibrar un poco mejor el modelo de permeabilidad. Pero esto fue un primer approach, no había más nada que hacer, muchachos. A veces con la información que se tiene no se puede resolver el problema. Y eso hay que dejarlo claro. Hay que transmitir a los gerentes, a la alta gerencia, cuáles son las zonas oscuras del modelo, cuáles son las cosas de mayor incertidumbre que tenemos, para que ellos estén claros, para que todo el equipo técnico esté claro. ¿Qué es lo que tenemos bien amarrado y qué es lo que no se tiene bien amarrado? Entonces, esto fue, lo quise dejar tal cual como se hizo. Esto fue lo que se logró en esa primera aproximación. En cuanto a los parámetros de corte, se utilizó la técnica de la propiedad acumulada versus la propiedad. Se plotea la propiedad acumulada, digamos arcillosidad, porosidad, la que sea, en el eje de la Y, y en el eje de la X la propiedad discreta. Y donde se tenga el primer punto de inflexión, allí está el parámetro de corte. Es un método geométrico que existe. Existen muchos, pero muchos métodos en las literaturas para definir los parámetros de corte. ¿Por qué se escogió este? Porque es muy común utilizarlo en el área mayor de oficina, y además que los resultados que arrojó en los puntos de inflexión eran bastante cónsonos con los que se conocían en el área mayor de oficina, pues para la formación oficina. Resultaron bastante cónsonos y bueno, se dejaron.
Se hizo el conteo de espesores de arena neta y arena neta petrolífera, considerando los parámetros de corte, y aquí están los datos. Estos datos fueron contrastados con clasificaciones universalmente conocidas como las de Le Borsen, las de Tiap, y las características de calidad de roca arrojaron ser o tener características o calidad de roca de buena a muy buena. También se hicieron por fases sedimentarias, o mejor dicho, por litoelectrofases sedimentarias, para conocer más o menos los rangos mínimos, máximos, la media, y conocer las estadísticas de las propiedades petrofísicas en el. Vamos a ver una de las cosas más interesantes de este estudio, y es cómo se hace la prognosis del potencial de producción. La técnica que se utilizó en este estudio fue la técnica publicada por Ganter en 1997 ante la SPE. Ganter es un petrofísico muy conocido, actualmente por allí anda, es un petrofísico advisor, por allí anda todavía escribiendo y haciendo estudios. Él perteneció a la empresa Amoco, y también donde se formaron la mayoría, como les dije inicialmente, la mayoría de la junta directiva que actualmente conforma Interroc. Ellos se formaron con esta escuela de Amoco, y que son técnicas que tienen decenas de años utilizándose y arrojando excelentes resultados. Entonces, la técnica de Ganter lo que busca es zonificar tu columna donde están los intervalos de interés por rock type y construir un perfil estratigráfico de unidades de flujo. Yo sé que así no lo van a entender, vamos a verlo en el ejemplo directamente. Para hacer el rock typing no tenemos información de núcleo, no nos quedó de otra que también asumir un modelo. Pero ¿cuál modelo íbamos a asumir? El modelo que estadísticamente más se utiliza en el área mayor de oficina, que es el modelo de Winland R35. Como ya teníamos una curva continua de permeabilidad y una curva continua de porosidad en el pozo, era posible determinar el radio de garganta de poro predominante y luego hacer el rock typing considerando esta clasificación de Colson, Harman y Thomas, donde los radios resultaran más de 10, decir que es un tipo de roca megaporoso. Si se resultaba el radio entre 2.5 y 10, era macroporoso, y así sucesivamente mesoporoso, microporoso. Microporoso y nanoporoso, generalmente esos radios de garganta de poro tan pequeñitos están asociados a los cuellos lutíficos y a las laminaciones lutíficas. Y para construir el perfil estratigráfico de unidades de flujo, se integra la curva de porosidad, la curva de permeabilidad, la columna de rock typing que hicimos con Winland 35 y las capacidades de flujo y almacenamiento y el net pay. Estos tres son los más importantes. Todas las demás que tú agregues son valores. Tú puedes meterle ahí una columna de resonancia magnética, puedes meterle en una columna de repente el registro de cementación también, para ver si integrar que la zona esté bien cementada y decirle al gerente, mira, sí, cañonea porque el cemento está bueno y no vamos a tener ningún tipo de problemas de comunicación detrás del revestidor. Tú puedes integrar todas las que tú quieras, pero en la técnica de Ganter, estas son las tres que no pueden faltar. El rock typing, la capacidad de flujo y almacenamiento y el net pay. Así yo sé que el que no haya visto cómo funciona esta técnica no lo va a entender, pero vamos a verlo aquí en el ejemplo. Aquí, mira, yo integré aquí las curvas de correlación, la interpretación petrofísica básica, le quise poner la curva de litoelectrofasis o la columna de litoelectrofasis interpretada para que se viera más bonito y más integrado el estudio. Pero lo más importante es aquí. La curva de rock type, o la columna de rock type, la curva de net pay. ¿Qué me dice aquí la curva de rock type en conjunto con la de net pay? Que el net pay o la arena neta petrolífera está resultando en petrofasis de tipo megaporoso, que es la roja, y macroporoso, que es la azul. Las demás petrofasis me están resultando no pay.
no petrolíferas, me están resultando no petrolíferas. Ya esto me está dando una gran información. Por eso estas dos no deben faltar. Y la otra columna que recomienda Ganter en su estudio son las curvas de capacidad de flujo y almacenamiento. Voy a darles una aquí para ver si lo logran ver un poco mejor. Fíjense aquí en F5, cómo F5 inicialmente está conformada o se ve geológicamente conformada por dos lentes. Pero cuando vamos aquí a las capacidades de flujo y almacenamiento tenemos un solo lente. Es decir, hay una sola unidad de flujo. ¿Por qué? Porque la arena o el lente de arriba resultó no pay. Resultó con petrofacies o con tipos de roca microporosa y nanoporosa que a partir de la petrofísica te está diciendo ahorita, mira, lo más seguro es que eso no produzca. Entonces, bueno, nadie puede definir finalmente si eso va a producir o no hasta que no se haga la prueba de ST, la prueba de producción. Pero por ahora, todo indica que eso no va a producir. Tiene demasiada mala calidad de roca, muy baja porosidad, muy baja permeabilidad y eso no va a producir. Es no pay. Y fíjense, la capacidad de flujo es la rojita, la curva roja, y la capacidad de almacenamiento es la negra. ¿Qué indican ellas? Bueno, eso mismo. Capacidad de flujo de que tiene capacidad para que fluya fluidos a través de la red poral. Y capacidad de almacenamiento es que los poros interconectados tienen la capacidad de almacenar. Pero fíjense cómo resultó ella. Mucha más capacidad de flujo que de almacenamiento. Entonces, ¿qué imprime esto sobre la interpretación? De que este lente sí va a producir, bueno, mira jefe, mira gerente, es muy posible que este lente produzca, pero va a producir con unas tasas altas porque tiene capacidad de flujo, pero no tiene mucha capacidad de almacenamiento. Entonces, él va a declinar rápidamente en el tiempo. Lo más seguro es que decline rápidamente en el tiempo. ¿Qué es lo ideal? Como H1-2. Una arena limpia, masiva, con buena arcillosidad. Una petrofasia tipo megaporosa y un poquito macroporosa, pero mayoritariamente megaporosa. Y una capacidad de flujo alta y una capacidad de almacenamiento alta. Lo más seguro es que esta arena produzca a buenas tasas y se mantenga en el tiempo porque tiene una capacidad de almacenamiento bastante consona o bastante equitativa con su capacidad de flujo. ¿Cuánto tiempo va a producir ella? Bueno, aquí la petrofísica no lo puede decir por sí sola. Se tiene que integrar la petrofísica con la ingeniería de yacimiento. El ingeniero de yacimiento, a través de sus modelos, pronostica una tasa inicial y luego esa tasa inicial la declina y luego con ese declino él puede decir, mira, esto va a producir 2 meses, o va a producir 6 meses, o va a producir 3 años. Es el ingeniero de yacimiento con su prognosis de declinación el que te va a decir a qué tasa y por cuánto tiempo. Pero ya la petrofísica le está dando unas prognosis de cómo va a ser el comportamiento a partir de estas técnicas de Gantt. Vamos a ver ahora, más adelante, vamos a ver I6, fíjense, I6 también resultó con petrofacies o con tipos de roca megaporosos con capacidades de flujo y almacenamiento bastante buenas. F8 también tiene una característica similar a la F5, es que puede producir a alta tasa inicialmente, pero va a declinar rápidamente porque tiene muy poca capacidad de almacenamiento. Vamos a seguir viendo. Entonces, bueno, esta técnica es muy útil, muchachos. Esta técnica es muy importante y no solo se puede hacer en pozos exploratorios, también se puede hacer en pozos de desarrollo donde ustedes deseen darle al equipo técnico una prognosis de cómo va a ser el comportamiento de producción de las arenas que van a cañonar. Luego había que hacer la estimación de los contactos, porque como vieron, el pozo se perforó paralelo a la falla, entonces no perfiló los contactos. Teníamos que, por técnicas de presiones capilares, la ecuación de Washburn relaciona la altura de la columna de petróleo, que es esta, desde el nivel de agua libre hasta el tope de la arena, con las densidades de los fluidos que interaccionan. Estas densidades se pueden obtener por correlaciones PVT, la presión capilar, vamos
vamos a ver en la siguiente lámina, la presión capilar se puede obtener por esta ecuación. Como nosotros tenemos los radios de garganta de poro, sabemos que el sistema es agua-petróleo, podíamos despejar la presión capilar. La densidad del agua lo obtuvimos por la correlación PVT de McCain, y la densidad del petróleo por la densidad de los campos vecinos. Y de esa manera despejar H. Es decir, estimar el ODT, dónde estaban mis contactos. Así de esta manera se hicieron y arrojó que la mayoría de los contactos estaban de 45 a 65 pies buzamiento abajo del pozo, lo que me imprimía una tranquilidad en poder cañonear tranquilamente las arenas sabiendo que el agua estaba lejos. Entonces luego se integraron todas las disciplinas, todos los equipos de trabajo y se seleccionaron los intervalos de cañoneo, haciendo hincapié principalmente en la evaluación petrofísica. Generalmente es el petrofísico el que decide, por supuesto, demostrando todo esto, cuáles son los intervalos de cañoneo que se van a realizar. Varios meses después, vinieron las pruebas de producción y arrojó esto. Todos los intervalos resultaron petrolíferos, resultaron con tasas de producción mayores a los 400 barriles, 300 barriles, bueno, algunos las arenitas más delgaditas, unos 200, 300 pies, pero todos produjeron petróleo. Y fíjense, las gravedades API era lo que esperaba, muy parecida a las de Oritupano, unos crudos pesados y algunos crudos pesados. Ninguno resultó ser mediano, todos resultaron ser pesados. También se realizó una prueba extendida en F6. Fíjense que el análisis, la prognosis podría decir, bueno, el lente de arriba tiene una capacidad de flujo similar a la capacidad de almacenamiento y el lente de abajo tiene una capacidad de flujo alta, pero tiene una capacidad de almacenamiento moderada. Si se cañonean los dos, es posible que pueda compensarse la producción a lo largo del tiempo. Aquí se realizó una prueba extendida, la cual duró más de 4 meses, produciendo por encima de los 400 barriles netos. Luego vino la estimación de las reservas, integrando los PVT, las evaluaciones petrofísicas y los modelos geológicos realizados por los geólogos para, a través de un PMIN o un P50, cuantificar las reservas. Se totalizaron un aproximado de 9.3 millones de barriles, bastante, a través de este primer pozo que resultó exitoso. Aquí, muchachos, vemos nuevamente el flujo de trabajo. Vimos cómo validamos la información, validamos la litología con el registro mineralógico y con el master log. No hubo calibración núcleo perfil porque no teníamos núcleo. Seleccionamos los intervalos prospectivos, estimamos las propiedades, pero no solo estimamos las propiedades, también dejamos establecidos los modelos para los próximos pozos a perforar. Cuantificamos sumarios, hicimos prognosis del comportamiento de producción, estimamos contactos y aportamos la selección de los cañones. Creo que es todo. Chicos, es todo. Se hizo un poco larga, de verdad me alargué mucho, pero es que me gusta muchísimo y bueno, no miré el tiempo. Espero no haberles robado más de su valioso tiempo. Podemos abrir, Daniel, entonces la sesión de preguntas y aclaratorias, por favor. Ok, bueno, primero muchas gracias por su ponencia, señor Miguel. Es un gran ejemplo de todo lo que conlleva un pozo exploratorio, ya sea que teniendo conocimientos geológicos regionales, pero de igual manera pozos cercanos muy distantes. Bueno, la sesión de preguntas, cualquier pregunta que tengan pueden realizarlas. Aquí hay varios comentarios, señor Miguel. El primero de Jesús Porras.
Él comenta que este es un buen ejemplo de exploración en profundidad en las fronteras o límites de campos. El carácter exploratorio le fue otorgado en función de haberse identificado e interpretado con significados de nuevas estructuras similares en Oritupano y al hecho de que los campos productivos más cercanos eran Ori 700 y Casma, Soledad La Piedrita, ubicados a unos 15 kilómetros cada uno. En esta área no existen pozos previos. De hecho, Gracias, gracias Jesús, qué bueno saber de ti notable que y escucharte y saber de ti nuevamente. Tuve el placer de conocerte hace algunos años cuando estabas siendo gerente técnico en Occidente. Muchos saludos Jesús, muy buenos recuerdos tengo de ti. él también comenta otro hecho notable es que de esta área es que las arenas superiores a la formación oficina están ausentes, desde las A hasta las F superiores, y que la formación Freite adquiere un gran espesor. Ok, excelente, buenísimo. Saber eso, la energía hacia esa zona ya se había minimizado, entonces ya no existía depositación de esas arenas. Perfecto, eso entiendo. Aymara le comenta que excelente presentación, Miguel. Gracias, Aymara. Igualmente, Evelyn Gómez le comenta excelente presentación. Muchas gracias por compartir sus conocimientos. Carlos Guillermo Montiel le comenta que muy buena charla, muy buena explicación, muy clara, muy explícita, con un excelente manejo del tiempo versus información. Saludos y gracias, Miguel. Jesús Porra le comenta, muchas gracias, Miguel, saludos. Aymara comenta que quisiera consultar si a partir de las transformadas se puede predecir propiedades petrofísicas en futuras localizaciones. Sí, correcto, Aymara. Esa es la idea de las transformadas, son como un modelo que tú vas a aplicar en los siguientes pozos. Como el ejemplo que di por ejemplo, si en el siguiente pozo de avanzada no logras correr un resonancia y aún no tienes ni núcleo ni muestras de pared donde puedas tener porosidad de helio, podrías sencillamente correr un registro de densidad, por ejemplo, y luego transformarlo a porosidad de la resonancia, que sigue siendo en ese momento tu data más dura, tu data de mayor certidumbre. Ahora, si en el siguiente pozo que perfores logras por lo menos obtener unos hypod core donde puedas aplicarle por rotación, bueno, no quiero entrar en la parte muy técnica porque eh, creo que no hay petrofísicos y no quiero enredarlo, pero si en el próximo pozo no tienes todavía porosidad de laboratorio que puedas realimentar tu modelo y hacerlo más robusto, entonces la transformada en ese momento te sigue sirviendo como tu patrón más robusto en ese momento y utilizarlo. Si corriste un neutrón, lo transformas a porosidad de resonancia. Si corriste un sónico, lo transformas a porosidad de resonancia. Para eso sirven las transformadas, para aplicarlo a los próximos pozos a perforar. Ok, chévere. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Sí, quería hacer una consulta, por favor. Sí, seguro. Veo en las interpretaciones que para la resistividad del agua que se utilizó se fue directamente al registro de resistividades. Me parece que de las curvas profundas, ¿no es cierto? Pero quería ver, yo vi algunas interpretaciones, digamos, muy aisladas en otros trabajos. Te la voy a buscar, te la voy a buscar para aclarar. Todavía están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí. Ya no se hace el uso del cálculo de resistividad de agua por SP, porque en Si varias, tienes SP, pues, o sea, es que todo depende, ya te digo. o es alguna característica del lodo en especial que no. Sí, ya te digo. ¿Qué pasa? Te digo, Carlos. Dios mío, ¿dónde está? Aquí.
La resistividad del agua se determinó con una muestra de agua que teníamos aquí en L0. Aquí, ven el pointer aquí. Una muestra de agua que teníamos aquí. Pero adicionalmente, escogimos 3 intervalos más, 3 intervalos areniscosos más, a donde se le aplicó Piquet plot para poder determinar RW en este punto, RW en este punto y RW en este punto. Y tener una curva de RW continua. Que finalmente se calibró con el análisis físico-químico que tenías en L0, que era una de las arenas más profundas, donde se tomó una muestra de agua y te arrojó un error del 3%. ¿Tú recomiendas utilizar SP? Sí, es posible aplicar el SP donde corras SP. En este pozo no se corrió SP porque en lodos base aceite no se puede correr el SP. El SP se puede correr únicamente en pozos donde el agua, el filtrado de lodo sea agua dulce, sea agua dulce y haya un contraste, existe un contraste entre el agua formacional que tiene que ser más salada que la del filtrado de lodo y para que pueda generarse ese efecto de electrólisis que genera finalmente la curva del SP. Entonces aquí, cuando es lodo base aceite, cuando se corre, se puede correr el SP, pero lo vas a ver como una línea así. No hay deflexión ni a la izquierda ni a la derecha. Porque no hay interacción electrolítica entre el filtrado del lodo y la formación. Entonces, en este caso no era posible utilizar calcular el RW por SP. Ok, Pero en pozos perfecto. donde sí los corra, por supuesto que sí es bueno que lo hagas también por el SP y que los contrastes con otra información. Recordando siempre que la información más certera para determinar el RW es una muestra de agua a la cual le apliques un análisis físico-químico que finalmente de datos de laboratorio te dé el valor de la RW que tengas en tu formación. Importante eso. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. No, Y gracias a la, ti. y la última pregunta. La porosidad que dices, Miguel, que es bastante acertada, la porosidad del registro neutrónico, proviene de este registro del triple combo, porque si fuera así, cuando hace ese versus entre la densidad y la porosidad neutrónica, hay un gran espectro, digamos, entre dos curvas y usualmente para sacar la porosidad total se debe tomar un promedio. Entonces, si fuera tan, digamos, buena esta medida de la porosidad efectiva, estaríamos corrompiéndola un poco, ¿no? Quizás si es que hacemos una especie de promedio con la porosidad de la densidad. Esa sería mi consulta. Sí, ve. Para el pozo como tal, se tomó como porosidad de certidumbre la porosidad de resonancia magnética. ¿Ok? Porque el hoyo quedó bien calibrado, tenía buen caliper, aunque sabemos que la profundidad de investigación de los registros de resonancia multifrecuencia es de 3 a 4 pulgadas, dependiendo de la temperatura. Sabíamos que iba a arrojar buenos resultados porque el hoyo estaba en calibre, el hoyo estaba bastante bueno y nos arriesgamos como equipo técnico a recomendarlo y la alta gerencia lo compró y se corrió el registro de resonancia magnética. Esa es mi data y se corrió en varios tiempos intereco a una velocidad de perfilaje lo suficientemente lenta para que se polarizaran todos los núcleos de hidrógeno. Es decir, si el control de calidad te permite ver que están bien polarizados todos los núcleos de hidrógeno, te va a dar el mejor estimado de la porosidad que te pueda dar cualquier registro. ¿Por qué? Porque es el único registro que arroja un valor de porosidad que no está afectado por la mineralogía. Aquí no importa si hay pirita, si hay hilita, si hay clorita, si hay no importa, él no se va a ver afectado porque él mide la polarización, la magnetización de los hidrógenos, de la parte líquida, de la parte de fluido,
no se ve afectado por la parte sólida, no se ve afectado por la parte mineralógica, que es la que afecta a todos los demás registros. Al sónico lo afectan los minerales, al densidad lo afectan los minerales y los fluidos, al neutrón lo afectan los minerales, a todos los demás los afectan los minerales, pero a resonancia magnética no. Entonces, ese fue el registro que se tomó como de certidumbre para el pozo. Sin embargo, para los próximos pozos a perforar, se establecieron los modelos. ¿Ve? Aquí se ve que el densidad arroja una relación 1 a 1 bastante buena. Visualmente yo diría, me quedo con el densidad. Y el densidad neutrón también yo digo, mira, me parece que también. Entonces, ¿con cuál me quedo? Hago una regresión lineal y veo que el que tiene una pendiente de verdad más cercana a la unidad es el densidad neutrón. Acuérdate además que tenemos una curva, de densidad de matriz que fue procesada por el registro mineralógico y eso corrige los errores de desviación de densidad. Porque, ¿qué pasa? La porosidad de densidad generalmente tú la computas diciendo que densidad de matriz es igual a 265. En este caso no fue así. En este caso teníamos una curva continua de densidad a lo largo de todo el pozo, procesada o proveniente del registro mineralógico. No es un valor constante 265, sino que es una curva continua que a veces es más densa, menos densa, más densa, y se iba ajustando a la mineralogía que fue perfilada. Eso le imprimió menor ruido, menor dispersión a la porosidad de densidad y a la porosidad de densidad de neutrón. No sé si respondo tu pregunta. Si quieres me vuelves a comentar a ver si quedamos claros. Sí, Miguel, definitivamente muy comprensible. Muy comprensible. Ok, Muchísimas gracias. perfecto. Bueno, si alguien quiere comentar por audio, puede activar su micrófono o escribir por el chat. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas Es Aymara noches. por aquí. Hola, Aymara, ¿qué Sí, tal? Qué gusto saber de ti, vale. sí, un gusto también por acá. Mira, quería consultarte algo. No estoy segura si entendí bien de luego que hicieron la evaluación petrofísica del pozo. ¿Se hizo una estimación de reservas con esos valores puntuales en cada horizonte o la evaluación de reservas fue posterior a la perforación de los siguientes pozos? No, después que se hizo, este estudio petrofísico se hizo en conjunto con Ajá. otros estudios, ¿no? Sísmicos, geomecánicos, de ingeniería y yacimiento, y se hizo todo ese compendio de estudios. Por supuesto, después al final vamos a proponer los intervalos de cañoneo, se baja la completación, se baja el revestidor, se cementa el pozo, se hacen todos los trabajos, se esperan la activación de los permisos y en ese trajinar pasaron varias semanas. Luego se comienzan a hacer las pruebas oficiales de producción y los intervalos resultaron realmente productores y se hace integrando los análisis PBT que fueron llevados al laboratorio con las muestras de crudo que se tomaron, se integró la petrofísica, se tuvieron que hacer mapas de yacimiento también para poder aplicar el método volumétrico, todo lo demás, y de esa manera se integró la petrofísica para poder cuantificar las reservas con el método volumétrico, que es el método que exige el ministerio aquí en Venezuela. Y se incorporaron a las estimaciones las pruebas oficiales de producción. Ok, pero y quería consultarte, ¿hicieron como algún modelo, o sea, a partir de esa data dura, con esta corrida de estos registros, hiciste como, o sea, hicieron como algún método geoestadístico para extrapolar las propiedades, algo así, para modelarlas? No, o sola, okay, no, porque en la trampa teníamos un solo pocito nada más y no consideramos que iba a imprimir algo de certidumbre hacer los geomodelos, no. Okay, es que solo teníamos un pozo en la trampa, entonces creo que el mejor modelo en este caso, o consideramos que el mejor modelo en este caso era el analítico.
Además que el ministerio te pide, te exige el método volumétrico que se hace a través de un mapita en 2D con los contornos y no consideramos invertir las horas, hombre, para llevarlo a modelos 3D. No se hizo eso. No, pero, o sea, de verdad verlo desplegado así y lo que comentaste de la capacidad de flujo, esa gráfica estuvo excelente porque es una ayuda para los ingenieros de yacimiento al momento de estimar el potencial. Sí, correcto. Tú como petrofísico le dices al ingeniero de yacimiento, mira, este lente tiene buena capacidad de flujo y buena capacidad de almacenamiento. Por lo tanto, debería producir buenas tasas y mantenerlas en el tiempo. Es decir, les das características nada más. Los cualificas, pero entonces los números los pone el ingeniero de yacimiento. Mira, el petrofísico me dice que este lente es grueso, es potente, tiene buena capacidad de flujo y buena capacidad de almacenamiento, debería perdurar en el tiempo. Entonces, él hace su prognosis, define, cuantifica cuál va a ser su tasa inicial y luego él las declina con exponencial, hiperbólica, con cualquier tipo de declinación y él va a decir cuántos meses va a durar ese yacimiento produciendo. O también tú como petrofísico le puedes decir, como el caso de F5 que les mostraba aquí, mira, F5 es una arenita que, bueno, hay que verla con cariño porque aunque resultó megaporosa, ella tiene una capacidad de flujo muy grande comparada con su capacidad de almacenamiento. Esto me dice a mí como petrofísico que ella va a producir a buena tasa, pero en las próximas semanas seguramente te va a declinar muy rápido porque no tiene capacidad de almacenamiento. Entonces ya tú le das esas dos características al ingeniero de yacimiento, él se las lleva, comienza a computar y a hacer sus análisis de declinación y va a corroborar, oye, sí, mira, el espesor está muy pequeñito, sí coincide con lo que me dice el petrofísico o no coincide con lo que me dice el petrofísico, y entonces él, integrando esa información, podrá decir, esa arena va a producir 300 barriles, pero va a durar 2 meses nada más, o va a durar 3 meses. Generalmente en el área mayor de oficina, estas arenas, así como tú las ves, pueden durar 1 año, 1 año y medio, quizás 2 años de producción. Muchas gracias, Manuel. Miguel, por la aclaratoria. No, tranquila. No. Si alguien más desea alguna pregunta, puede activar el micrófono o hacer preguntas por el chat. O bueno, ya creo que podemos dar por concluida la presentación. ¿Le parece, señor Miguel? Sí, bueno, ustedes son los que dicen, de verdad, nuevamente, muchísimas gracias por su tiempo. Me han honrado con su presencia, me han alegrado también de ver personas conocidas, interesadas en intercambiar estos conocimientos. De nuevo, compañeros, colegas, por favor, súmense a estas iniciativas, pónganse en contacto con los muchachos de la APG para que también permitan interactuar o compartir sus conocimientos. Sé que hay personas de muchísima experiencia conectada en estos momentos. Yo voy a crear un PDF de esta presentación y se la voy a dar a Daniel y a Gabriel, y los que quieran, por favor escríbanle, o no sé si hacemos como la vez pasada, Daniel, que a todos los participantes le envían a sus correos la presentación para que les quede este material como una documentación técnica que tengan por allí. Toda esta información es confidencial, aquí se taparon nombres, solo algunas cosas fueron mostradas, y bueno, podemos compartirles esta información. De verdad, nuevamente, muchísimas gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias a usted, señor Miguel, por estar pendiente de nuestro capítulo, y a todos por asistir a por estar siempre pendiente de nosotros, de nuestro capítulo estudiantil. Muchísimas gracias y bueno, hasta una próxima oportunidad. Un saludo a todos. Hasta luego, que estén muy bien. Señor Miguel. Dígame. Un último comentario de Carlos Montiel, que sería si nos hacen llegar la presentación. Ojalá la grabación también,
porque algunas aplicaciones fueron muy buenas. Si tenemos, bueno, en lo posible, si podemos,